Advertencia. En estos vídeos no se pretende hacer apología de ninguna ideología política o religiosa. Todo el material visto en este canal es creado únicamente con fines de divulgación histórica y de entretenimiento. Es posible que al tratar de concebir la vida cotidiana del ciudadano alemán durante el período comprendido entre 1933 y 1945, muchos lo visualicen como un estado totalitario distópico, una auténtica pesadilla. En muchos aspectos, esta percepción resulta acertada, específicamente en lo que respecta a los segmentos de la sociedad que fueron severamente reprimidos por el régimen. No obstante, ¿cuál era la disparidad en la calidad de vida para los ciudadanos alemanes que se ajustaban a los estándares de Hitler? En esta ocasión, exploraremos la experiencia cotidiana de la población civil alemana durante el Tercer Reich. Antes de abordar la vida del ciudadano promedio, primero debemos entender cómo era la vida de las minorías y cómo se puede imaginar. Los derechos de esos grupos fueron esencialmente eliminados casi tan pronto como Hitler asumió el poder en 1933. Funcionarios judíos, como maestros, profesores, ingenieros y administradores, fueron excluidos del empleo del gobierno dentro de los primeros meses de Hitler en el poder. Los nacionalsocialistas utilizaron su poder recién adquirido para organizar lo que se conocería como la Kristallnacht o la Noche de los Cristales Rotos, en la que miles de negocios, hogares y sinagogas judías fueron quemadas y destruidas, y sus dueños fueron golpeados públicamente y arrestados. Para 1941, casi toda la población judía restante en Alemania, que 10 años antes comprendía más o menos a más de 500.000, fueron encarcelados en los conocidos campos de concentración. No obstante, es importante mencionar que los judíos no fueron los únicos en recibir estas políticas, ya que los nacionalsocialistas se embarcaron en una campaña ideológica contra prácticamente todas las minorías y grupos marginales de la sociedad, incluidos los gitanos, los homosexuales, los testigos de Jehová y los eslavos étnicos. Y uno de los métodos utilizados en esta campaña fue la esterilización forzada. En palabras del historiador británico Richard Evans en su libro El Tercer Reich en el poder, habla de que en esencia, el régimen de Hitler estaba usando la esterilización para aplastar aquellas áreas de la sociedad que no se ajustaban a los ideales del partido. Otro aspecto particular de esta campaña sobre el que se ha escrito repetidamente es el programa de eugenesia, que buscaba sistemáticamente eliminar a aquellos que los nacionalsocialistas consideraban Untermenschen. Otra opción nuestro idioma como infrahumanos. Por ejemplo, los médicos designados por el Estado fueron autorizados e instruidos para sacrificar a los niños que, según los ideales del régimen, no merecían la vida. Al final, se cree que hasta 100.000 alemanes, incluidos 20.000 niños, fueron eugenizados entre 1939 y 1941. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la vida de los alemanes no pertenecientes a las minorías también fue afectada por el régimen nazi. El gobierno de Hitler implementó políticas que buscaban controlar y regular todos los aspectos de la vida cotidiana de los ciudadanos, desde la educación hasta el entretenimiento. El sistema educativo fue objeto de una intensa propaganda nazi. Los libros de texto se revisaron para reflejar la ideología del partido, y los maestros fueron obligados a enseñar la supremacía aria y el antisemitismo. Los jóvenes fueron adoctrinados en organizaciones como las Juventudes Hitlerianas, donde se les inculcaban los valores y la lealtad al régimen. Las diferentes asociaciones de profesores fueron absorbidas por una ya existente, la Liga Nacional Socialista de Maestros, de la que llegaron a ser miembros el 97% de todos los profesores. Ellos debían liderar el cambio a un nuevo sistema educativo.
Solo un día después de este manifiesto del ministro, los estudiantes universitarios hicieron hogueras con libros de autores judíos, izquierdistas y en general de cualquier tipo que no encajase en la doctrina del nuevo régimen. Las bibliotecas escolares fueron también rápidamente depuradas y los libros de texto de los alumnos, aunque inicialmente eran los mismos de la época de Weimar, pasaron a ser reescritos y complementados con nuevas publicaciones cargadas de doctrina nazi a partir de 1936. El retrato de Hitler pasó a ser omnipresente tanto en las aulas como en los libros de texto, y los niños debían realizar el saludo alemán en la escuela, el Heil Hitler, con el brazo en alto, entre 50 y 100 veces al día. El recurso al castigo físico se incrementó sobre aquellos jóvenes poco aplicados, revoltosos o que no caminasen erguidos. Las clases eran interrumpidas de vez en cuando para escuchar discursos de Hitler retransmitidos por radio, y ocasionalmente se llevaba a los alumnos al cine a ver películas como Keks, de las juventudes hitlerianas. Los niños que comenzaban en la escuela aprendían a leer y escribir con abecedarios en los que, por ejemplo, a la H le correspondían Hitler, Himmler y Hess, y a la K, Kriegerpilot, piloto de combate, Kiel, base naval, y Kamerad, camarada. Entre los más mayores, se popularizaron los concursos de caligrafía con letra gótica, que el régimen estableció como la oficial y genuinamente aria. Unos concursos que se promocionaban en revistas bajo eslóganes como «Sienta alemán, piense alemán, hable alemán, sea alemán en la escritura también». A partir de los 9 años, los niños ya debían aprender los hechos más significativos de la Primera Guerra Mundial y también recibían un curso sobre el Kampfzeit, el periodo de lucha por el poder del partido nazi durante los años 20. Uno de los libros que se estudiaban en primer curso de secundaria era Pueblo sin espacio de Hans Grimm, cuyo título da una cierta idea de su contenido. Se pedía a los alumnos redacciones en torno a temas como «Yo soy alemán», una expresión de orgullo y deber, Hitler como garante de la unidad alemana, o la revolución nacionalista como comienzo de una nueva era. Una práctica muy frecuente, no solo en los colegios, sino también en las universidades, fueron las excursiones al campo, con ejercicios marciales de 8 a 1, y después de comer un tiempo de estudio con lecciones como Alemania en la prehistoria, o Tú y tus genes. Llegada la noche, se cantaban canciones en torno a hogueras como forma de fortalecer la camaradería entre los jóvenes. La vida cotidiana implicaba ir al colegio, hacer compras y recibir incentivos monetarios por casarse y tener hijos para la raza aria. Sin embargo, también se aceptaba una especie de oscuridad cotidiana presente en los nuevos planes de estudio, la propaganda radial, el racionamiento de alimentos y ropa, la obligatoriedad del ingreso a la Wehrmacht, el envío de familias consideradas indeseables a guetos en territorios ocupados y el control absoluto del sistema judicial por parte del gobierno. La sociedad alemana debía seguir viviendo a pesar de las lecherías que disfrazaban la escasez de alimentos. Los esposos que iban al frente de combate y las esposas y niños que trabajaban en fábricas o buscaban refugio en el campo. La vida bajo el Tercer Reich tuvo componentes impactantes, y es importante remarcar que la vida siempre se abre camino bajo cualquier circunstancia. Para comprender mejor la vida de los ciudadanos alemanes bajo el régimen nazi, es interesante considerar las opiniones de aquellos que vivieron en esa época. Algunas personas creen que todos los alemanes eran extremistas fanáticos, pero la realidad es más compleja. La familia, la escuela y la iglesia también ejercían influencia sobre la sociedad. Según Frederick, un americano alemán, nadie preguntaba por qué había miedo de descubrir qué les había pasado a los judíos. Había una extensa vigilancia y la gente temía las consecuencias de hacer comentarios negativos sobre Hitler. Richard J. Evans, un reconocido historiador, señala que la mayoría de las personas querían una vida tranquila y se retiraban hacia la esfera privada. Apreciaban la restauración de la economía, la ley y el orden, pero no estaban de acuerdo con aspectos impopulares, como el sistema educativo. La vida bajo el régimen nazi era compleja y diversa, con una mezcla de apoyo, resignación y miedo. En cuanto al papel de las mujeres, se esperaba que cumplieran el rol tradicional de esposas, madres y cuidadoras del hogar. Se les ofrecían incentivos financieros para animarlas a cumplir con este destino. Sin embargo,
más de 2 millones de mujeres se unieron a la fuerza laboral entre 1933 y 1939 debido al crecimiento económico. La vida de los ciudadanos alemanes bajo el régimen nazi era compleja y estaba marcada por diversas dinámicas sociales y culturales. Durante el Tercer Reich, el nivel de vida de las familias alemanas subió notablemente. Pero en el horizonte cercano se avecinaba el desastre de la guerra. En los 6 años transcurridos desde la toma del poder por Hitler, en 1933, hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial, el nivel de vida de los alemanes subió espectacularmente. Mediante una combinación de bienes confiscados a los judíos y préstamos pedidos en el extranjero, el nazismo obtuvo fondos para proyectos de obras públicas que crearon millones de puestos de trabajo, además de mimar a la población con servicios y ayudas que antes no existían. La nueva clase media podía ir de vacaciones, practicar deportes de equipo y disfrutar de maravillas tecnológicas como la televisión y el Volkswagen. Sin embargo, la guerra acechaba en el horizonte. Para los alemanes, los primeros años a la sombra de la esvástica fueron una permanente fiesta a cargo del Estado. El nazismo fomentaba también las actividades en la naturaleza, como el senderismo o las excursiones a la montaña, y subvencionaba todo tipo de deportes y animaba a aprovechar las numerosas actividades ofrecidas por la organización nazi dedicada al ocio, Kraft durch Freude, fuerza a través de la alegría. Este sistema llegó a su apogeo en 1936, cuando Alemania acogió los Juegos Olímpicos. Pocos se dieron cuenta de que solo los arios podían representar al Estado nazi. A los recién casados se les concedían préstamos en condiciones favorables, lo que incrementó los matrimonios. A las madres especialmente prolíficas se las premiaba con medallas y, no menos importante, beneficios económicos. Las jóvenes alemanas participaban en actuaciones en las que demostraban sus habilidades para la crianza y sus cualidades como madres con sus muñecas. Para alegría de los niños, el Frente Alemán del Trabajo enviaba camiones con representaciones teatrales por toda Alemania. La familia era el valor central del universo nazi. Padre, madre e hijos, a ser posible, al menos 4, debían asegurar la grandeza futura de Alemania. El hombre, como firme sostén económico y soldado. La mujer, en su papel de madre de unos hijos que labrarían un futuro glorioso para el Tercer Reich. En el ámbito laboral, se promovió la creación de sindicatos controlados por el Estado, lo que limitaba la libertad de los trabajadores para negociar y proteger sus derechos laborales. Además, el régimen fomentaba la militarización de la sociedad, preparando a los hombres para el servicio militar y promoviendo una cultura de disciplina y obediencia. En cuanto a la economía, se implementaron políticas de autarquía que buscaban reducir la dependencia de importaciones extranjeras y fortalecer la industria nacional. Esto significaba que los alemanes tenían que hacer frente a la escasez de productos básicos y a la falta de diversidad en el mercado. A pesar de estas restricciones y represiones, algunos alemanes pudieron beneficiarse de las políticas del régimen. Aquellos que se ajustaban a los ideales nazis y se encontraban en posiciones de poder o privilegio podían disfrutar de ciertos beneficios y oportunidades. Sin embargo, esto no era la norma para la mayoría de la población. En general, la vida de la población civil alemana durante el Tercer Reich estuvo marcada por la represión, la propaganda y el control estatal. Las minorías sufrieron la persecución y la violencia más directamente, pero incluso aquellos que se consideraban parte de la comunidad racial alemana debían someterse a las políticas y la ideología del régimen. Es importante recordar que esta descripción no abarca todas las experiencias individuales de los alemanes durante ese periodo, ya que hubo diversidad de opiniones y respuestas dentro de la sociedad. Sin embargo, en general, el Tercer Reich dejó un legado de opresión y sufrimiento para la población alemana y para el mundo en general. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y la derrota del régimen nazi, Alemania tuvo que enfrentar las consecuencias de sus acciones durante el Tercer Reich. El país fue ocupado por las fuerzas aliadas
y se estableció un proceso de desnazificación para eliminar la influencia y el apoyo al nazismo en la sociedad. Además, se llevaron a cabo juicios y procesos legales contra los principales líderes nazis en los juicios de Nuremberg y en otros tribunales. Estos juicios buscaron responsabilizar a los perpetradores de los crímenes cometidos durante el régimen, incluyendo los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad. Alemania también tuvo que hacer frente a la tarea de reconstruir su país y su reputación después de la guerra. Se implementaron políticas para fomentar la reconciliación y la democracia, y se trabajó en la creación de instituciones y mecanismos para prevenir que una ideología similar volviera a tomar el poder. En las décadas siguientes, Alemania ha buscado aprender de su pasado y ha establecido una cultura de remembranza y condena del régimen nazi. Se han erigido monumentos y memoriales en todo el país para recordar a las víctimas del Holocausto y para advertir sobre los peligros del extremismo y la intolerancia. Además, Alemania ha buscado reparar el daño causado a las víctimas del régimen. Se han implementado programas de indemnización y se ha trabajado en la promoción de los derechos humanos y la lucha contra el antisemitismo y la discriminación. En la actualidad, Alemania se enfrenta a desafíos continuos relacionados con su historia y el legado del nazismo. Aunque ha logrado avanzar en la construcción de una sociedad democrática y pluralista, sigue siendo importante recordar los errores del pasado y trabajar para evitar que se repitan. La educación, el diálogo y la promoción de los valores democráticos son fundamentales en este proceso. Es importante destacar que el Tercer Reich y sus atrocidades no representan la totalidad de la historia alemana ni de su pueblo. Alemania cuenta con una rica cultura, una economía fuerte y una contribución significativa en áreas como la ciencia, el arte, la filosofía y la música. Es fundamental separar la responsabilidad del régimen nazi de la identidad y los logros de la nación alemana en su conjunto. El estudio del Tercer Reich y sus consecuencias ha sido objeto de análisis e investigación tanto en Alemania como en todo el mundo. Académicos, historiadores y especialistas han examinado los eventos de esa época para comprender cómo fue posible que una ideología tan destructiva y despiadada ganara apoyo y llevara a cabo actos tan inhumanos. El recuerdo del Tercer Reich y las lecciones aprendidas de esta oscura etapa de la historia siguen siendo relevantes en la actualidad. Sirve como una advertencia sobre los peligros del extremismo, el nacionalismo radical y la intolerancia. Es responsabilidad de las generaciones presentes y futuras asegurarse de que estos errores no se repitan y de promover una sociedad basada en la igualdad, el respeto y la diversidad. En conclusión, la vida de los alemanes durante el Tercer Reich fue profundamente afectada por el régimen nazi y sus políticas discriminatorias y violentas. La persecución de minorías, la supresión de la libertad y la brutalidad del Holocausto dejaron una marca indeleble en la historia de Alemania. Sin embargo, el país ha enfrentado su pasado de manera valiente y ha trabajado arduamente para construir una sociedad más justa y democrática. Es fundamental recordar y aprender de esta dolorosa etapa para garantizar que nunca se repita.